esperamos con confianza una alegría para participar en la gloria de Dios. Es el concepto de la gracia inmerecida, es el concepto de la misericordia de Dios, quien no nos pidió nada, sino que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida gratuitamente sin que fueran necesarias las acciones humanas. Esa esperanza viva, hermanos, está cimentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Nos mantenemos firmes no a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y suficiente para transformarnos. Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Debemos cultivar ese anhelo de que un día estaremos delante de la gloria de Dios y no veremos un juez, veremos a un Dios radiante. Muy buenos días a todos. Estamos bien contentos de volvernos a unir desde nuestras casas con este motivo de encontrarnos con el Señor. Somos el pueblo de Dios, somos la familia del Señor, que hoy estamos listos, estamos como cada domingo. Imagínense que usted se arreglaba, preparaba todo para agarrar el auto, el transporte y llegar al templo temprano. Bueno, hoy estamos haciendo lo mismo, nos alistamos para podernos conectar y presenciar y participar en esta celebración, porque el culto no es lo que se ha preparado tal vez acá de este lado con la música, el mensaje. El culto es de todos nosotros, y todo está puesto ahora en la mesa para que usted y yo podamos adorar al Señor. Hay muchas cosas y mucha experiencia acumulada ahora en nuestros corazones de estar viviendo a Cristo de esta manera. Experimentarlo más, Señor, experimentarlo más soberano en nosotros, a pesar de todo lo que pasa. Miren cómo dice la Escritura. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Gócese. Y vámonos todos a ese pensamiento. Solamente Él es Dios. En esta versión de la primera carta de Pablo a Timoteo dice esta expresión preciosa: el invisible que nunca muere. Por eso confiamos en Él, porque Él es eterno. Y por eso llevamos ante Él todas nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras angustias y lo que pase, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a estar hoy agradecidos y vamos a cantar, vamos a estar celebrando al Señor. Vamos en un momento más a escuchar al pastor Moacid. Él ha preparado este sermón, este mensaje para esta ocasión, y luego vamos a tener cena del Señor. Vamos a hacer este momento precioso. Si tiene usted ahí a los niños, si tiene usted ahí otra familia, vamos a acercarlos a medida que podemos y vamos a mantenernos ahí venciendo también cualquier obstáculo y estar disfrutando y estar participando. Usted y yo somos la iglesia. No importa que estemos ahora a través de una pantalla, de un monitor, usted y yo seguimos siendo la iglesia de Cristo. Un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Él es el Señor. Mas el Dios
gracia divina sin igual, me dio su amor del Padre, es un regalo y aquí está, sin merecer, mandó a su Hijo para morir por mi maldad. Si creo en Él y en Él confío, vida abundante me dará. Solo en Jesús encuentro gracia, gracia del Padre eterna. Ahí en la cruz su vida dio por mí, murió y resucitó, y ahora vivo está, por su gracia salvo soy. Gracia de Dios inagotable, si caigo en me levantará, hace su amor inexplicable, así fue ella, así será. Me rescató de mi pecado, me ha transformado su verdad, le seguiré, me ha personal, mis pies con él quieren marchar. Solo en Jesús encuentro gracia, gracia del Padre eterna. Ahí en la cruz su vida dio por mí, murió y resucitó, y ahora vivo está, por su gracia salvo soy. Solo en Jesús encuentro gracia, gracia del Padre eterna. Ahí en la cruz su vida dio por mí, murió y resucitó, y ahora vivo está, por su gracia salvo soy. Por su gracia salvo soy, por su gracia salvo soy. En tinieblas estaba perdido, sin amor. Te ignoraba y no te escuchaba, oh Señor. Tenía todo lo que yo deseara, las riquezas del mundo buscaba, y aún así en tu mente yo estaba, oh Señor. Y con lazos de amor me trajiste, oh Jesús. Poco a poco moldeaste mi alma, me cambiaste con tu palabra. Eres la luz que ilumina mi interior. Brilla fuerte, Cordero y León. No más tinieblas en mi corazón, y que tu amor que mi alma sacia no deje que yo me caiga. Eres la luz que ilumina mi interior. Me has mostrado cosas tan grandes en tu cruz, y en momentos de angustia y de muerte sanas mi dolor. Ahora sé que tú eres
hacia el camino. Ahora todo ya tiene sentido. Eres la luz que ilumina mi interior. Brilla fuerte el Cordero y León. No más tinieblas en mi corazón, y que tu amor que mi alma sacia no deje que yo me caiga. Eres la luz que ilumina mi interior. Eres santo, eres digno, has limpiado mi pecado. Eres santo, eres digno, has limpiado mi pecado. Eres santo, eres digno, has limpiado mi pecado. Brilla fuerte, Cordero y León. No más tinieblas en mi corazón, que tu amor que mi alma sacia no deje que yo me caiga. Eres la luz que ilumina mi interior. Eres la luz que ilumina mi interior. Esto es la luz que ilumina mi interior. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana hoy nos tocó compartir 1 Timoteo, y como sabemos, se trata acerca de las cartas pastorales, lo que es 1 Timoteo, 2 y Tito. Así se les conoce a estas tres cartas, aunque algunos consideran que no deberían de llamarse así, pero vamos a tomarlas como bien se conocen ya, las cartas pastorales, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar precisamente una escrita a Timoteo, que es precisamente la que vamos a ver hoy, 1 Timoteo, ¿verdad? Estas cartas, hermanos, por lo regular son tomadas por la iglesia para ejercer normas dentro de ella y así mantener un orden. Se toman como libros de instrucciones sobre diversos temas. Estas cartas instruyen para la administración de la iglesia. Y en 1 Timoteo 3, 14 y 15 encontramos el versículo clave. Ahí vemos que Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es que hay a veces que pueden surgir preguntas de cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, a la hora de escoger nuevos pastores, ¿cuáles son las cualidades que se deben tomar en cuenta al elegir un pastor?
¿O cuáles son las cualidades en las que se debe fijar la iglesia al escoger nuevos diáconos? ¿O cuál debe ser la participación de las hermanas en el ministerio de la iglesia? Y todos estos temas pueden causar mucha polémica a la hora de tomar decisiones dentro de la iglesia. Pero para eso Pablo entonces escribió esta carta a Timoteo para instruir a la iglesia, ¿verdad? Y ahora tenemos precisamente este libro que sabemos que es inspirado por Dios, que precisamente nos ayudará también a nosotros, ¿verdad?, a saber qué hacer precisamente cuando vengan estas dudas. Esta carta, ¿verdad?, corresponde o responde como ninguna otra a esas preguntas que ya nos hemos hecho y nos arrojan suficiente luz como para no perdernos en estas decisiones eclesiásticas. Pero ahora con esto de la pandemia, que nos ha recluido en nuestras casas y que no nos permite congregarnos, la frase "sepas conducirte en la casa de Dios" realmente por un momento me provocó un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque no nos estamos congregando, y el texto dice para que sepas conducirte en la casa de Dios, pero pues no lo estamos. Parece ser que habla un texto acerca de congregarnos en algún lugar, y bueno, ahorita como sabemos pues no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero conocer nuestra identidad nos ayudará a cumplir con nuestra responsabilidad a pesar de la situación que estamos viviendo. Estar conscientes de manera constante de nuestra identidad quitará la incertidumbre en estos tiempos de pandemia. Y es que la identidad determina nuestra función como iglesia, es decir, que la misión y la identidad están estrechamente relacionadas. ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra identidad lo va a definir, no la situación, no lo que estamos viviendo. No es eso lo que ayuda a definir mi misión como iglesia, no, ¿verdad? Sino es precisamente nuestra identidad que tenemos con Cristo. Pablo entonces le dice a Timoteo: si tardo en ir, yo quiero que sepas cuál es la identidad de la iglesia y cuál es su función. Te escribo para que sepas cómo deben conducirse en la casa de Dios. Pero fíjese lo que dice el texto, sigue diciendo que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y sostén de la verdad. La identidad de la iglesia, según este texto, es que somos la casa de Dios, del Dios viviente, ¿verdad? No es, como ya muchas veces creo yo lo han escuchado, no es en sí el lugar, no habla en sí de un territorio o de una fachada o de un edificio, sino que habla de lo que es la casa de Dios. Somos nosotros la casa de Dios, ¿verdad? Y esa casa de Dios, del Dios viviente, ¿verdad?, es columna y sostén de la verdad. Ahí está nuestra identidad y ahí está nuestra misión como casa de Dios. Lo más importante entonces de la iglesia, hermanos, no son los años de esta. Podremos tener 50, 60 años, pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Ni tampoco la cantidad de miembros, ¿verdad?, que tenemos, mucho menos las entradas financieras por semana. Eso no es lo más importante. Lo más importante que tenemos es la identidad que Dios mismo nos ha dado como a su propio pueblo. Es esto lo que producirá en nosotros entonces una manera correcta de cómo dirigirnos entre nosotros mismos en la casa de Dios de una manera que glorifique a Cristo. Y la iglesia en Efeso, claro que necesitaba recordarlo. Y creo yo que también nosotros necesitamos recordarlo. Y para ello Pablo, para recordarle a la iglesia en Efeso, ya no escribe una carta como lo habría hecho anteriormente, sino que ahora deja a su hijo amado en el Señor, a Timoteo, para que éste los instruya, los pastoree, los guíe. Anteriormente, como sabemos, le había escrito una carta de aliento, ya hay amonestación a la iglesia en Efeso, recordándoles acerca de las bendiciones recibidas en Cristo, y así vivan de manera digna a través de ellas.
para que vivan como un organismo y no como una organización, para que sea una iglesia compuesta de personas que tenían tanto en común, pero que al mismo tiempo eran tan diversos en sus dones. Y eso precisamente, de acuerdo a su carta, era parte del misterio, que en la diversidad hay unidad, porque es Cristo la cabeza. 4 o 5 años más tarde de haber escrito esa carta, Pablo deja a Timoteo para que entonces instruya a la iglesia, porque sigue habiendo problemas. Timoteo, como sabemos, hermanos, es uno de sus colaboradores más jóvenes, a quien había dejado a cargo de la iglesia en Efeso y que se había convertido en su compañero de viajes y amigo íntimo. Según el libro de Hechos, Timoteo era de Listra, donde seguramente Pablo lo conoció durante su primer viaje misionero en esa zona, y también fue ahí donde, por recomendación de los creyentes locales, el apóstol decidió tomar consigo a Timoteo en sus viajes. Y ahí comienza una relación muy estrecha, tanto que Pablo se refiere a Timoteo como su amado y fiel hijo en el Señor y su colaborador en el Evangelio. Como hijo, se convirtió en su compañero más íntimo y estable de Pablo. A Timoteo ya se le había encomendado, no era la primera tarea que se le encomendaba. A Timoteo ya se le habían encomendado 3 tareas anteriores en iglesias. Una en Tesalónica, otra en Corintio y otra en Filipos. Pero no solo eso, sino también Timoteo colaboró en 6 de las cartas que tenemos de Pablo. Pero ahora se le asigna una tarea más. Y en esta ocasión, una tarea muy difícil. Pablo lo deja en Efeso para detener el avance de ciertos falsos maestros que estaban debilitando a la iglesia. Ese era el problema que tenía la iglesia en Efeso. Por lo regular, se cree, hermanos, o se ha creído que Timoteo era un muchacho muy joven, enfermizo, tímido y falto de energía por el hecho de que Pablo en sus cartas trata comúnmente de fortalecer su vida una y otra vez. Esta imagen considero que es un poco exagerada. Va a ver a un Timoteo así, frágil, enfermizo, debilucho, pusilánime, ¿verdad? No, esa es una imagen muy exagerada acerca de Timoteo. Timoteo ya tenía arriba de 30 años, joven quizás de acuerdo a los criterios antiguos, ¿verdad? Pero ya era una persona, hermanos, capaz de asumir responsabilidades como lo hizo al frente de la iglesia en Tesalónica y en Corintio. Así que no podía ser completamente pusilánime también, ¿verdad? Las exhortaciones más bien a la lealtad y la perseverancia que encontramos en 1 y 2 de Timoteo son probablemente el resultado de 2 factores: su juventud, de acuerdo a esos tiempos, y la gran intensidad de la oposición con la que se encontró en la iglesia de Efeso. Realmente Timoteo tuvo que enfrentarse a un problema fuerte de oposición por su juventud, ¿verdad? Pues no lo tomaban en serio, ¿verdad? Porque era joven para ellos, ¿verdad? Y por las falsas enseñanzas que se estaban predicando, ¿verdad? La iglesia en Efeso, hermanos, comenzó probablemente por Aquila y Priscila, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje. En la tercera visita de Pablo es que la iglesia queda firmemente establecida, pero para después ser pastoreada, como ya vimos, por Timoteo. Pablo se quedó ahí unos 3 años ahí enseñando y predicando en las sinagogas. La iglesia de Efeso se convirtió entonces en poco tiempo una de las congregaciones muy numerosas y servía como uno de los principales centros de la predicación al Asia, ¿verdad? Pero eso no era lo importante, como ya anteriormente lo dijimos, eso no es lo importante de una iglesia. Sin embargo, parece ser que en algún punto, siempre en la historia de muchas iglesias, esto llega a convertirse en lo más importante. Es decir, van perdiendo su identidad y su verdadera misión como iglesia y se empiezan a fijar más o empiezan a ver más a la gente como números, estadísticas y dinero. Sin embargo, eso no es lo más importante, pero parece ser que las iglesias en cierto punto de su historia pasan por alguna crisis de este tipo. Y Efeso no era la excepción. Efeso a la hora de crecer y de ser numerosos y de ser prósperos, entonces también tuvieron su tiempo o su momento de crisis, y sobre todo por estos falsos maestros que empezaron a enseñar
cosas que no estaban ligadas al Evangelio. El futuro de esta iglesia parecía prometedor, como ya vimos, parecía muy prometedor, pero ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con ella? El mayor problema, como vemos, fue la influencia de falsos maestros. Algo interesante, hermanos, que me llamó la atención es que después de que Pablo partió de Efeso en su tercer viaje y llama a los ancianos, precisamente les advierte acerca de esto. Dice Hechos 29, versículo 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Estas falsas enseñanzas llevaron a la iglesia a comportarse de manera contraria a lo que verdaderamente eran en Cristo Jesús. Perdieron su identidad y con ello su misión perdió claridad. Lo desconcertante es que los falsos maestros no venían de afuera, sino que se habían levantado dentro de la iglesia y sus enseñanzas estaban basadas en el legalismo judío, ¿verdad? Y es algo terrible, ¿verdad? Cuando de adentro mismo se levantan precisamente personas creyendo saber, ¿verdad? Que creen saber acerca del Evangelio o de las Escrituras, y empiezan entonces a enseñar basados en sus propios criterios. Y eso fue un problema muy grave en la iglesia. Regresaron entonces al legalismo judío, o querían más bien estos maestros volver a eso. Estos eran hombres muy influyentes en la iglesia, como lo era Himeneo y Alejandro, que lo menciona Pablo en la carta a Timoteo. Y ellos probablemente eran ancianos de la congregación. Debido a esos hombres, la iglesia, aparte de volver al legalismo, también se plagó, dice ahí la carta, de fábulas y genealogías interminables, y se llenaron de ideas contrarias a la Biblia, como el prohibir el casamiento y abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? Y eso precisamente por el legalismo. También parece ser que se oponían a Timoteo por ser un hombre joven que estaba a cargo en la iglesia. De ahí las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en firmeza, en fe y en limpieza. Así que por toda esta problemática, hermanos, Pablo entonces también alienta a Timoteo y lo instruye diciéndole que se ocupe de la lectura y la enseñanza, y que no descuide el don que hay en él. Echa mano de la vida eterna, le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y le dice, Timoteo, pelea la buena batalla. Esas son las instrucciones que le da Pablo a Timoteo precisamente en medio de toda esta problemática. Es decir, le dice, no olvides tu identidad. Y es precisamente lo que Dios nos dice hoy, ¿verdad? No perdamos nuestra identidad, ¿verdad? Sigamos, echemos mano de la vida eterna. Sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Como iglesia debemos seguir peleando la buena batalla. No olvidemos que la casa de Dios es la iglesia, la cual, como ya vimos, es columna y estandarte de la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, entonces, mantente ahí, Timoteo, mantente así y recuérdales, instrúyelos en la verdad de Jesucristo. Y instrúyelos. Y esta es la verdad que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y es en esas verdades que la iglesia encuentra precisamente su identidad, en la verdad de que Cristo vino a salvar a pecadores, en la verdad de que Cristo encontramos el conocimiento de la verdad. Es en la verdad entonces que solo hay un mediador entre Dios y los hombres,
en la verdad de que Jesucristo, hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. Es en esas verdades que encontramos nuestra identidad. Parece, hermanos, que en los casi 2 años que estuvo ahí Timoteo en Éfeso, y las enseñanzas de Pablo, junto con las enseñanzas de Pablo, la iglesia con el tiempo volvió a la verdad y enderezó sus pasos. Al parecer, hermanos, estos hombres lograron echar con el tiempo fuera todos los falsos maestros. Wow. Una iglesia que empezó a dedicarse a la enseñanza, como ya bien Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que se dedicara a la lectura, a la enseñanza, a la exhortación. Parece ser que la iglesia tomó en cuenta eso y comenzaron a hacerlo, ¿verdad? Para de esa manera entonces identificar a los falsos maestros y así entonces desecharlos. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En Apocalipsis precisamente. Vemos que ahí, hermanos, casi después de 30 años, Juan escribe una carta o un mensaje a la iglesia alabando y reconociendo su esfuerzo y paciencia. Es decir, Cristo sabía que en la ciudad habían hecho una gran labor y que habían sido un ejemplo para todos en Asia. Dice Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso, o a Éfeso, hermanos, aprendió precisamente a ejercer el discernimiento. Empezó a evaluar a los hombres que afirmaban ser líderes espirituales, ¿verdad? Basados en su doctrina y conducta. Fue de esa manera que pudieron discernir. Durante sus 40 años, ¿verdad? Desde que nació la iglesia o desde la fundación, esta iglesia, hermanos, había podido quedar en pie durante esos 40 años, a pesar de los momentos de crisis, a pesar de los momentos de persecución, a pesar de los momentos, hermanos, donde se levantaron falsos maestros. Ellos resistieron porque siempre hubo hombres, porque siempre hubo mujeres que mantuvieron su vida en Cristo. Hombres y mujeres que no perdieron su identidad. Una iglesia que aún en medio de la presión no cedió y se mantuvo firme enseñando la verdad del Evangelio. La iglesia, hermanos, hoy más que nunca necesita permanecer en la verdad de Cristo. Que no cedan al mundo, que en medio de esta pandemia siga siendo sustento y baluarte de la verdad. Una iglesia que no pierda su identidad y sepa conducirse bien como casa de Dios, porque la casa, hermanos, somos nosotros y no el edificio. Somos columnas y estandartes de la verdad, no dentro, no solo aquí los domingos, sino en todo lugar. Hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer en la verdad y en ser lo suficientemente capaces de discernir las enseñanzas y pensamientos que nos arrastran al error. Sabemos, y como ya lo han de haber visto, la problemática es clara, hermanos, es muy diferente a la que estamos viviendo, ¿verdad? El problema es muy diferente a lo que se vivió antes. Ellos tenían falsos maestros, ¿verdad? Ellos tenían persecución, ¿verdad? Los problemas son distintos, ¿verdad? Los problemas son muy distintos. Nosotros no estamos viviendo persecución, no estamos encerrados en casa por una persecución, ¿verdad? O por el hostigamiento de las autoridades. No. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la pandemia, con una enfermedad, ¿verdad? Con el cuidarnos, con otras muchas cosas, ¿verdad? Los problemas podrán ser muy distintos, ¿verdad? Pero de que hay problemas o hay situaciones complicadas, las hay hoy en día también, ¿verdad? Pero lo que no cambia, hermanos, es la verdad o nuestra identidad en Cristo. Eso no cambia, ¿verdad? Seguimos siendo, hermanos, la casa de Dios, aún, hermanos, en medio de las problemáticas que podamos enfrentar.
seguimos siendo la casa de Dios, ¿verdad? Seguimos siendo, hermanos, embajadores de Dios, hijos de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Eso nos da una misión clara, ¿verdad? Seguimos entonces, nuestra misión sigue siendo la misma. Antes de la pandemia, hoy en la pandemia y después de la pandemia, nuestra misión y identidad siguen siendo las mismas, ¿verdad? Nuestra misión, hermanos, es clara. Somos estandartes, somos baluarte de la verdad. Así que sigamos predicando a nuestros hijos, sigamos predicando a nuestros vecinos, sigamos, hermanos, aprendiendo a comportarnos como lo que somos, hijos de Dios, ¿verdad? No importa la situación, no podemos tener excusas para un mal comportamiento, ¿verdad? Seguimos siendo, tenemos todavía esa identidad que en Cristo Jesús nos ha dado, ¿verdad? Que ha impregnado nuestros corazones de Él. Así que, hermanos, sigamos defendiendo y enseñando la verdad. Que el Señor nos ayude entonces a permanecer en ello, pero sobre todo, hermanos, también que nos ayude a no perder nuestro primer amor. Y si lo hemos perdido, como lo hizo la iglesia en Efeso, porque es la advertencia que se le da en Apocalipsis, que ha sabido aprender o que ha aprendido a discernir y a sacar a los falsos maestros, ¿verdad? Pero hay una cosa contra ella, que ha perdido su primer amor. Si ha pasado eso, hermanos, si ha pasado eso en nuestros corazones, si hemos visto que se ha enfriado nuestro corazón, si hemos visto que está pasando algo en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, el Señor nos invita con amor a arrepentirnos y a regresar a las primeras obras. Así que yo te invito, hermano, a que si en los momentos complicados de la vida has visto o has sentido, ¿verdad?, que has descuidado tu amor por el Señor, ¿verdad? Bueno, hoy es el día para entonces venir a Él con confianza, ¿verdad?, y derramar nuestro corazón y arrepentirnos. Dios te bendiga. Hasta luego. Este es un momento bien especial. Es un momento en el que estamos recordando a aquel que nos amó tanto y que dio su vida por nosotros de una manera total, sacrificial, pero también sabiendo que era la única forma en la que usted y yo, todos nosotros, pudiésemos tener la amistad del Padre, el compañerismo con el Padre. Nos perdonó el Padre por Cristo, nos ha amado el Padre a través de Cristo, y hoy juntos vamos a recordar su amor sacrificial por nosotros. Y este también es un momento muy especial porque estamos afirmando nuestra vida de iglesia en Cristo, a través de Cristo, por Cristo. Así que, aunque estemos separados y estemos por primera vez en nuestros propios hogares, teniendo esta ordenanza, celebrando este recordatorio en casa, yo quiero invitarle a que más allá de lo que hay alrededor de usted, vamos a hacer un esfuerzo todos. Estamos aprendiendo ahora realmente que no es un templo, que no es un horario, que no son las personas, sino esto tiene que ver directamente con la fe suya en Cristo y la alabanza y la gratitud suya, de los que están con usted, por la obra de Cristo. Así que les invitaremos a todos a poder escuchar este texto de la Biblia. Jesús dice el texto de Lucas 22, que Jesús manda a los discípulos a que vayan y preparen todo para esa Pascua. Y luego dice el texto, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos.
Pero ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y luego dice el texto, tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber este vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan, dio gracias por él, luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada por sacrificio por ustedes. Somos iglesia de Cristo y en estos momentos vamos a darle gracias al Señor, porque usted y yo, perdidos, lejos, por la gracia y la misericordia de Dios, nos ha permitido acercarnos a Él, como dijo el Señor Jesús, por su cuerpo en la cruz, por su sangre derramada. Yo tengo aquí a mi lado a mi esposa, a mi hijo. Seguramente usted también tiene a alguien ahí a su lado. Juntos vamos a decirle al Señor, gracias, gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por la obra expiatoria de Cristo, donde se ha perdonado todo mi pecado y mi culpa ha sido echada fuera por tu misericordia, Dios, por tu obra, Señor Jesús. Vamos a orar un momento. Así que, Padre Celestial, celebramos esta ordenanza de Cristo para nosotros, ahora en la intimidad de una casa, ahora entre los que estamos en la casa como familia. Pero tú estás aquí y estás en cada uno de los hogares de mis hermanos. En estos momentos, Padre Celestial, estamos recordando tu gran amor por nosotros. Y estamos enfatizando, Señor, que estamos aprendiendo, que ahora hemos dicho, Señor, y estamos viviéndolo, se trata de ti en nosotros, en cualquier lugar. Se trata de recordar a Cristo y vivir para Cristo. No importa que no podamos vernos unos a otros. Ahora, Señor, aprendemos a depender de ti y a través de esta ordenanza, esta obediencia, te estamos diciendo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y eres el motivo de nuestra alegría aún en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Tomen ustedes ese trozo de pan que tienen ahí en sus manos ya. Tómenlo y piensen como se leyó ahorita, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. En estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, nuestra manera de aferrarnos a la vida y a la fe, y nuestra única manera de no perder el rumbo y agobiarnos con esta marea de malas noticias, es entender el sacrificio de Cristo alcanzó también esto. Alcanzó para no solamente salvarnos con su vida totalmente derramada en la cruz, sino para librarnos de los temores de la muerte. Porque Él resucitó y librarnos de los propios temores de lo que nos está rodeando. Porque Él venció todas las cosas. Ahora que vamos a tomar de este símbolo, recuerde, es Cristo en mí y es Cristo por mí. Voy a vivir para Cristo. A partir de lo que Cristo hizo por mí, entonces dice la palabra que hay bendición plena, toda bendición a través de su sacrificio para mí. Así que dice la palabra, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Y gracias a Dios, porque creo que también hay otro símbolo en esto que estamos haciendo. Porque el cuerpo de Cristo en la cruz
ahora también es nuestro. Y nosotros somos para Él, dice la Escritura, somos el cuerpo donde Él es la cabeza. Vivamos de esa manera, defendiendo nuestra unidad, manteniendo nuestra unidad y viviendo para Él. Y también hace un momento leímos que el Señor Jesús tomó la copa y Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre derramada en la cruz. Vamos a tomar el vaso, la copa, lo que tengamos ahí en casa. Este es el símbolo de la sangre derramada de Cristo. Y ¿saben qué? No hubo otra manera. Fue la manera más preciosa, fue la manera más acertada en la que nuestro Padre nos ha visto. Y lo hizo por nosotros desde nuestra necesidad, a partir de su gran amor para salvarnos, para perdonarnos. Por eso dice la palabra que Jesús tomó esa copa y dijo, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Y cómo necesitamos hoy mantener la presencia de Cristo en nosotros? Vamos a orar, vamos a suplicar, no te separes de nosotros, Señor. Y vamos a andar tras Él. Esta copa representa el sacrificio y la sangre derramada y nosotros debemos responder de igual manera. Así que todos en casa, nosotros aquí, dice el texto que tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva promesa, es el nuevo pacto entre mi pueblo y Dios. Vamos a beberla en ese contexto, en esa dirección de decir gracias y mantenernos en Cristo. Vamos a tomarla. Bebamos, hermanos. De esta manera, Padre Celestial, las familias tuyas desde nuestras casas, estamos dándote gracias que fuera de nosotros, en medio de toda esta psicosis que hay a nuestro alrededor y todo lo que está pasando, que fuera de nosotros, si tú no hubieras intervenido en nuestras vidas, si no hubieras decidido que Cristo se cruzara en nuestro camino. Gracias, Señor, por darnos a Cristo y darnos el conocimiento de la Escritura y darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti y tener fe en ti. Y ahora sentirnos hijos, sabernos tus hijos y sentirnos protegidos y dirigidos, Padre. En medio de, como dice tu palabra, aún en medio de las aguas no nos van a negar. Gracias entonces, Señor, por el sacrificio de Cristo. Gracias por la sangre derramada en la cruz que nos limpia del pecado. Gracias por tu cuerpo colgado ahí de la cruz del madero, como la ofrenda sacrificial para remisión de pecados de todos nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, y celebramos ahora esto. Afírmanos como tus hijos, como discípulos de Cristo, y afírmanos como iglesia, aunque ahora separada, pero iglesia, Señor, ante ti, manteniendo también el amor y la unidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Hola, amigas de la comunidad Iglesia El Calvario. Les saludo muy cordialmente aquí desde mi hogar, que es también su hogar. Y pues esperando que estén bien ustedes, sus familias, que se encuentren todos bien de salud. Y pues invitándoles también a que nos unamos en oración. Vamos a tener un grupo de oración todas, pues para enfrentar estos retos nuevos que se nos presentan como mamis, que tenemos a nuestros niños todos en casa ahora, estamos todos encerrados y tenemos tantas necesidades, tantos roles y situaciones nuevas que se nos están presentando, que pues necesitamos orar unas por otras, necesitamos interceder unas por otras. Y esta es una buena oportunidad para unirnos como iglesia, para poder estar juntas intercediendo de esta manera. Y bien, Filipenses 4, 5, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora más que nunca necesitamos estar conectadas, necesitamos orar, necesitamos estar juntas en esto. Por eso les invito a que a partir de este miércoles, el primer miércoles de agosto y así sucesivamente todos los miércoles de agosto a las 10 de la mañana nos conectemos vía Zoom o también la transmisión en Facebook que se va a realizar en Iglesia Bautista del Calvario, en IBEC. Y pues les invito a que participemos. Esto es algo que podemos hacer juntas y podemos sobrellevar las cargas las unas de las otras, ¿verdad? Mis hermanas, les mando un abrazo, un beso muy grande y las quiero bastante. Una bendición todo lo que estuvimos hoy presenciando. Espero en el Señor en que Dios haya hablado a su corazón y usted haya tomado decisiones, que esta semana Dios permita que estemos volviendo a repasar la meditación de su palabra, que lo que hemos visto ahí en la música, en la alabanza, los hermanos que han participado, nos sirva también para conectarnos. La iglesia está trabajando, la iglesia se está moviendo. Y también el haber participado junto con su familia en este tiempo de la celebración de la Cena del Señor, también nos afirme, nos encarne más a Cristo y en nuestro papel ahora de ser luz y sal en el mundo. De esta manera, hoy hemos participado en una celebración dominical que confiamos que sea la manera en la que vamos a estar también ligados durante la semana. No se olvide de poder estar conectados en diferentes momentos a través del Facebook o los WhatsApps, ahora inclusive también a través de YouTube y de Instagram. Pero muy especialmente no se olvide ya el anuncio que tuvimos de Ana de Ramírez. Las mujeres, nada más por el mes de agosto vamos a cambiar un poco y las mujeres van a estar teniendo una reunión de oración por Zoom y por Facebook. Cualquiera lo decida usted, en la semana necesita información, hágalo. 10 de la mañana todos los miércoles con Ana de Ramírez de 10 a 11 de la mañana. Y también todos agradecemos al Señor, todos por sus ofrendas, por sus diezmos. Y vamos a seguir así, porque necesitamos seguir sosteniendo la obra. Y lo hemos hecho siempre porque Dios nos ha bendecido a través de diezmos y ofrendas de cada uno de nosotros. Déjenme orar y luego así quedamos despedidos. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad preciosa que nos has dado. Lo necesitábamos, Señor. Necesitábamos sentarnos, necesitábamos volver a cantar a tu nombre, pensando en que muchos ahí en sus casas lo están haciendo. Imaginarnos ese tiempo en el que nos reuníamos allá en el templo y cantábamos, alzábamos nuestras manos, escuchábamos la música. Gracias por la alabanza. Y ahora gracias por tu palabra, porque no nos has dejado un solo domingo, Señor, sin el alimento de tu palabra para todos. Te bendecimos y pedimos que bendigas al predicador de hoy también, Padre. Señor, afírmanos en Cristo y afírmanos en la misma fe que también nos lleva a mantener la unidad a todos nosotros, la unidad del Espíritu entre nosotros, Señor. Haznos ser vínculos de la paz también, Señor, entre unos y otros. Y gracias te damos por lo que estás haciendo en nosotros. En medio de toda esta pandemia, tú estás formando a Cristo y estás formando el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos y te pedimos, Señor, sigue siendo para nosotros, Señor y Salvador, soberano y Maestro en cada una de nuestras vidas, en cada uno de estos días. Te amamos, te bendecimos y te damos toda nuestra gratitud y alabanza a ti. Amén y amén, Señor. Un abrazo fraternal, hermanos. Dios les bendiga a todos.